Listo. Eh, bueno, entonces ya teniendo toda la configuración base del proyecto, continuamos entonces ahora sí con la edición de código. Yo tengo ganas de dejar construir un controlador que lo construya Entity Framework para que ustedes vean cómo la diferencia, cuál es la diferencia de código. Porque creo que se los borré y algunos compañeros tienen problemitas con crearlo directamente, así como yo lo creé la otra vez. Entonces lo voy a crear una configuración base, vamos a decir en MVC, pero en este caso MVC con Entity Framework, usando la Entity Framework para que nos genere todo el CRUD que vimos la última vez. En este caso nosotros tenemos acá autores, entonces que nos cree una de editoriales, editorial entity, editorial entity, el data context que la utilice que se llame editorial entity, editorial entity, y le damos crear, que genere. Él empieza a crear todo el frontend, todo el código. Recordemos que no es bueno usar esta práctica así como lo estoy haciendo yo, solamente lo estoy haciendo para el ejemplo, y no es bueno para proyectos que nosotros necesitamos escalar, porque en las buenas prácticas de desarrollo no debemos de tener acceso a datos, mucho menos en el controlador, tal cual como lo podemos ver acá. Acá tenemos el acceso a datos de una vez, con toda la lógica de negocio, con todo lo que implica la lógica. O sea, eso es demasiado inseguro. Y además exponer directamente la entidad nos genera un riesgo más para que nos apliquen inyección de dependencia. Pero igualmente, para el ejemplo, nótese que creé el editorial entity, esto me creó el editorial y automáticamente me creó el crear, eliminar, el detalle, el editar y el index. No necesitamos esto, eso lo paso para acá y veamos. Entonces, si le voy a editorial, automáticamente vemos que no tenemos nada, pero vamos a crearlo. Entonces necesitamos editorial San Francisco. Bueno, pongámosle una editorial que se llama Pequeño Ángel, que se llama San Francisco, queda en San Francisco. Cisco. Pequeño Ángel es el nombre de la editorial. Le damos crear, automáticamente nos la crea. Recuerde que eso lo está guardando directamente base de datos. Acá puedo ver el detalle, puedo volver a la lista, puedo darle a editar, puedo guardar cambios. Ya no creo San Francisco, sino San Antonio. Lo doy guardar y mire que automáticamente me hace todo eso. Uno diría, fue pucha, pero ya tenemos todo. Solamente sería como darle un pequeño de, de manejo a la situación. Si le damos eliminar, mire que acá aparece estación de eliminar y pum, lo elimina. O sea que ya tenemos todo el CRUD completo. Eh, editorial Pequeño Ángel, igual. A ponerle que queda en Medellín. ¿Cierto? Para este caso, para nada más para editorial la voy a dejar así. Listo. Pero para que ustedes vean nada más este pequeño CRUD y tengan como referencia que así no se debe hacer. Pero sí hizo muy fácil. Listo. Y nosotros sí vamos a hacer correctamente el autor. El autor es un poco más trabajoso, es un poco más diferente, pero es la mejor manera de desarrollarlo. Vamos a empezar a usar entonces todo lo que tenemos. Vamos a empezar a usar algo que se llama JavaScript, código JavaScript. Eh, Vamos a terminar primero a hacer el CRUD base que necesitamos para crear un nuevo autor en los servicios. Tenemos los servicios, tenemos autores service, que debería ser autores, no, autor services. Le damos reemplazar, le damos sí, que nos reemplace el nombre en todos los lados. Lo mismo por la interfaz no debería llamar autores, sino que se debería llamar autor. Autor services. Y que reemplace en todos lados. Listo. Entonces, recomiendo que reemplacemos los nombres directamente desde acá para poder que el editor de código nos reemplace en todas las referencias que se haya modificado. Porque si lo hacemos directamente acá, por ejemplo, le pegamos algo,
eh, no va a hacer el cambio a nivel de toda la clase. O sea, es mejor hacerlo acá y automáticamente nos cambia la clase. Entonces tenemos el getAutor. Eso nos genera una entidad que le habíamos dicho que no le íbamos a usar, porque nosotros vamos a estar usando lista de autores. Tenemos el ID del autor, tenemos el nombre. Nada más lo puse acá para que vean cómo se hace un solo autor, o de pronto si lo usamos de manera local para hacer una edición o para hacer la eliminación, de pronto para eso. Entonces, bueno, vamos a hacer el insert del autor. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un insert del autor? Necesitamos nada más el nombre y el apellido, ¿cierto? El nombre y el apellido. Acá dentro de la carpeta de Teo vamos a crearnos una carpetica que se llama sí, una clase que se llama consultar consul autor de Teo. De Teo lo estoy poniendo en mayúscula. Listo. ¿Qué vamos a agregar acá? Es public, acá agregamos nada más agregamos el ID. El ID. ¿Con qué objetivo? De poner a airear estos autores de TO, eliminamos el ID de acá. Y en el consultar agregamos, ponemos a airear todos los datos. Es decir, ese consultar de TO autor ya tiene todos los datos que tenemos acá, todos los datos, todas las propiedades que tenemos acá. Y este consultar autor es el que vamos a devolver nosotros en servicios, porque mire que acá nos está generando un error porque no reconoce el ID. ¿Por qué? Porque evidentemente desde autores eliminamos el ID. Listo. Entonces, es decir, vamos a devolver una lista de consultar autor entity. Eso es una lista autor entity y estamos retornando una lista de autores entity. Hay que ir al servicio, modificar el servicio y listo. Hey, parcial, usted va a recibir una lista de consultar autores para consultar autor de Teo, no entity. Listo, ya felices, ya funciona. ¿Y qué? ¿Para qué hicimos esto? Para que este autor de Teo nos funcione a nosotros para agregar el autor. Entonces vamos a decir public assign, vamos a hacer un proceso asíncrono. Ya les explico qué significa asíncrono, y cuando no es asíncrono devolvemos un booleano, si se hizo bien o no se hizo, y el nombre del método. Estamos creando la firma que se va a llamar insert autor. Recibimos el parámetro que es autor. Listo, ahí tenemos el parámetro que es autor. ¿Cuál es la diferencia de un método asíncrono, que es así como lo tenemos, a un método síncrono? Vamos de nuevo a nuestro querido amigo Pine para explicar ese tema de los multihilos. Resulta que, como todos sabemos, o es base de casi todos, no todos, resulta que un procesador tiene varios núcleos de procesamiento, ¿cierto? Donde pone las tareas, donde pone a ejecutar varios procesos, y todo eso está comprometido dentro de un procesador. La mayoría de casos, cuando estamos asíncronos, estamos pasando las tareas por un solo núcleo, tac, 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 y eso entra como una especie de cola. Es decir, este núcleo a veces puede cargar, tiene la carga de todos los procesadores, si todo se manda por un solo núcleo, por un solo procesador. Eso porque es así, porque llega una tarea y entonces hasta que no resuelva una tarea, entonces no ejecuta la otra, hasta que no resuelva esa tarea, y así va en cola. Es decir, cada que resuelva una tarea entra la otra. El tema de multihilos asíncrono es decir, hey, si ese está ocupado, listo, entonces mándemelo para este. Si ese está ocupado, mándemelo para ese. Si ese está ocupado, mándemelo para este. Y digamos que ese es el que ejecuta la tarea. Y cuando termina de hacer la tarea, hey, dame la respuesta, dame la respuesta, dame la respuesta. Cuando termine de hacer el proceso que requiere, es decir, puedo mandar a ejecutar
varios núcleos de procesamiento a la misma vez. Y así hago más rápido mi desarrollo y uso toda la capacidad que tiene el computador, porque por lo general los desarrollos anteriormente se hacían con un solo hilo. Un solo hilo se pasaba toda la información. Por ejemplo, cuando abrimos el computador y vemos que hace varias cosas a la misma vez, por ejemplo acá en... De hecho acá lo tengo abierto. Vemos que tiene abierto una cosa por acá, tiene abierto por acá y cada uno tiene un consumo de memoria diferente y de CPU. Es porque cada uno de ellos está ejecutándose sobre una línea de procesamiento. Cuando está al 100%, cuando el computador está al 100%, entonces el que se desocupe más rápido es el que ayuda al otro proceso, el que se esté demandando toda esa carga. Hasta ahí quedamos claros. ¿Hay alguna duda? Espero yo miro si yo sí estoy hablando. Si no, no estoy muteado. Ok. Ok, entonces, por ese motivo, los insert, todo lo que tenga que ver con accesos a modificación de datos en base de datos, los vamos a hacer asíncronos. Incluso deberíamos hacer asíncronos ah, asíncronos las consultas. Pero por el momento, para el uso del ejemplo, nada más vamos a hacer asíncronos las inserciones o actualizaciones de base de datos. Ok, ok. Continuamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos un autor entity. Autor entity. Vamos a decir que eso es un new autor. Y vamos a crear una nueva instancia. Empezamos a pasar los valores. ¿Cuáles son los valores? El ID equivalente a autor. Punto. Perdón, el ID. Recordemos que el ID es autonumérico. Entonces no necesitamos pasar eso. El nombre es autor.name. El apellido es igual autor.name. ¿Y qué es lo que necesitamos? Nada más un iOS Word que se llama autor repository. Hacemos uso del repositorio. .insert. Mire que el repositorio es el que nos permite, new user, es el que nos permite tener todos estos métodos de inserción, de actualización, de eliminación, de consultas genéricos. Ese es el repositorio que nosotros creamos. Mire, genéricos para todas las clases y todas las entidades. Esa es la ventaja y maravilla de ese repositorio. Así nosotros no tenemos que crear un proceso para insertar y actualizar para cada clase, sino que ya tenemos uno totalmente genérico para todos. Y devolvemos un return que es un booleano. Entonces decimos await, el await significa espera mientras guarda cambios. Save. El guardar cambios es unidos word save change, que no me está reconociendo el save. Entonces yo miro qué pasó con el Mm. Ok, nos faltó meter meter en la unidad de trabajo el save change. Vamos a agregarlos. Listo, entonces tenemos que agregar esto. Recuerden que ustedes tienen el código ya en el repositorio y simplemente hacen uso de el dispose. Es para que libere memoria cuando no se está usando. Entonces le ponemos agregar de dispose y toca crear dispose por acá. Entonces entro al atributo dispose. Listo. Entonces sobreescribimos el dispose. Protect virtual. Ok, listo. Entonces ya tenemos. Y el save change es una tarea que vuelve un entero con todos
con todos los cambios que se afectaron. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el en la interfaz de la unidad de trabajo vamos a guardar el sidechains y les voy a regalar esto también. Vamos a agregarlo por acá. Eso es para crear datos transaccionales. Cuando llegue el momento de trabajar con ellos se los explico. Por el momento entonces voy a dejarlo acá. O bueno, vamos a explicarlo de una vez. ¿Qué significa datos transaccionales? Es que si yo necesito hacer varios insert a una base de datos y si una de ellas falla, entonces que me haga un rollback de todos esos inserts. Por eso hacemos esa transacción, Bayesian transaction, asíncrono y síncrono. Listo, entonces ahora sí, teniendo ya, devolvemos el 6. Ahora sí, qué susto me pegué yo. Y le ponemos, esto devuelve un entero. Y le estoy diciendo, si el 6 es mayor a 0, es decir, recordemos que el 6 lo que hace es guardar la cantidad de datos que afectó esta consulta. Es decir, acá debe haber una afección. Debe afectar esta tabla. Entonces la cantidad de datos que se afectaron debe ser mayor a 0. Es decir, 1. Por ese motivo le estamos devolviendo un booleano. Porque si no afectó nada, entonces es decir que el proceso no se hizo correctamente. Pero si sí lo afectó, entonces sí se hizo correctamente. Ese es el insert. Vamos a copiar las tags. Vamos a la interfaz y lo pegamos acá. Listo. Vamos para la actualización. Listo, entonces ¿qué hacemos? Update. Listo, para actualizar, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos el autor. Voy a ponerlo por acá. Voy a tomar ese código como referencia, pero entonces vamos a salir. Igual a, vamos a hacer uso de este método genérico que nosotros creamos por acá de autor. De autor, recuerde que recibimos acá si nos sirve el consultar autor de TO. ¿Por qué? Esto devuelve el ID del autor. Para nosotros mandar a actualizar, mandamos el ID del autor y cuáles son los datos que estamos actualizando. Entonces, autor.id. Eso nos devuelve un autor. Listo. Entonces, .name es igual a autor.name auto update es igual a autor.lastname. Déjame un segundo, yo organizo esto. Listo, entonces quitamos el código que no lo necesitamos ya, pero acá sería un update. ¿Y qué sería el autor update? Y volveríamos. Nótese que con poquitas líneas de código ya estamos afectando directamente cuáles son los campos que necesitamos. Acá vamos a poner que es requerido el ID. El ID es requerido. Siempre lo vamos a requerir para devolverlo o para consultarlo. Incluso nosotros podemos modificarlo. Le decimos error mesas, es decir, si hay un error, le vamos a decir el campo ID es obligatorio. Y vamos a decirle, acá tenemos más len, acá lo podemos aplicar es el campo que nombre. Lo ponemos en español. Y por acá el campo que apellido. El campo apellido es obligatorio. Tarán, 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 tarán y tarán. Listo, entonces eso es por si hay un error, entonces que nos muestre directamente ahí, ese campo es obligatorio, parcero, ¿qué pasa pues? Listo, y para eliminar, ¿qué necesitamos nosotros para eliminar?
simplemente necesitamos el ID del autor que vamos a eliminar para poder realizar una eliminación. Entonces vamos a copiar esto, vamos a pegarlo por acá, también devolvemos un entero y le vamos a decir delete. Y lo que vamos a eliminar es el ID autor. Para el autor, ID autor es el que mandamos a consultar. Recordemos que mire que si lo utilizamos y le estoy diciendo feed or default not tracking, es decir, que no me lo genere con ninguna relación a base de datos, es decir, que me lo genere y me lo cree y me lo deje librecito, porque si le dejo feed or default solito, al mandarlo a eliminar o actualizar, me va a decir, hey, ya se creó una nueva instancia, es decir, crea una nueva instancia de ese objeto en otra consulta. Entonces mejor así, que una vez no te esté librecito para poder hacer el proceso correcto. Entonces, para eliminarlo es más sencillo aún. Feed default.delete, ¿cierto? Que autor es el que vamos a eliminar. Y lo mismo, que volvemos a hacer si hizo el proceso correcto o no. Vamos a agregar esos dos métodos que acabamos de crear. Y sin el assign, cuando estamos agregando directamente la firma del método, yo copio todo el método porque son pequeños y lo dejo sin la firma del método, perdón, nada más con la mera tarea. Así es como se debe mencionar. Nótese que ya tenemos el servicio, tenemos cada uno de tener todos los servicios, el insert, la actualización y la eliminación del autor. Vamos a mirar este código que acabamos de hacer versus el código que nos generó el Entity Framework. Por eso es que no lo he eliminado, editorial. Si miramos para crear, cierto, primero valida que el modelo sea válido. Acá ese model state es porque dentro de estos campos yo le puedo decir qué campos son obligatorios y decir, hey, el campo no es válido, y de acá nos devuelve cuál es el error, si es válido o no es válido para el editar, cierto. Dice que si el ID si no devuelve un ID, o sea, si no trae ningún ID, entonces pailas, que no encontró ningún resultado. Y mira que acá lo que hace es manda directamente la entidad como está ahí, la manda a actualizar y acá hace el guardado, el context change, y hace, si hay una sesión, acá hace todo ese proceso, redirecciona al index en caso tal de haber un error, o devuelve el proceso que se hizo o no. Bueno, muchachos, para mí eso es demasiado código y no es conveniente. Recordemos que en una buena arquitectura la lógica de negocio no debería estar en el controlador, simplemente en el dominio es donde está toda la lógica de negocio, porque en este caso apenas tenemos CRUD, pero si necesitamos aumentar, reducir, validar saldos, agregar otros procesos, ejecutar otros procesos en el controlador, no debería haber esos cambios, simplemente deberían de estar en el domain. Ok, eso es privado, primero que lo tenemos privado porque no lo usamos, ya tenemos todos los autores y vamos a hacer el cambio que nos corresponde. Vamos a crear los métodos. Listo. Yo, para mi desarrollo en este caso, no voy a devolver la lista de autores en el index, es decir, aquí como está acá. Todo eso lo vamos a reconstruir desde cero. No lo voy a devolver así como está ahí. Entonces, vamos a cerrar acá y centremos en Autor Control. Listo, entonces, los verbos que debemos utilizar, voy a dejarle por acá, vamos a buscar verbos HTTP. ¿Qué son los verbos que se deben utilizar? Y cada uno de ellos se debe hacer para lo siguiente, dice. Los verbos, el get se utiliza para recuperar información desde un recurso, no se produce ningún efecto secundario cuando un cliente realiza esta llamada. Un pull es para reemplazar información para un recurso, es decir, para actualizar. Un post es para crear y un delete es para eliminar. El get normalmente no se utiliza. Recuerden que esos son los verbos HTTP. Siempre debemos de mantener para una buena práctica estos verbos.
Algunos desarrolladores han tenido muy mala práctica y para un get, para un pull, para un delete siempre utilizan el post. No es bueno. Hay casos en el que el servidor donde se está desplegado no reconoce ni el pull ni el delete porque está desactualizado, pero hoy 2023 todos los servidores donde se vaya a desplegar reconocen totalmente el get, el pull, el post y el delete. Esa es la arquitectura, ese es el llamado que debemos hacer. Entonces, para empezar, vamos a, si yo digo que voy a llamar toda la lista de autores, ¿qué verbo voy a utilizar? Un get, ¿sí o no? HTTP get. Listo, entonces yo voy a decir pull y action result. Porque el action result es el que me devuelve el tipo de llamado. Resulta, bueno, ya, aquí vamos a aprender otro concepto. Este lo voy a dejar también acá dentro de la librería para que ustedes puedan echarle un vistazo. Y resulta que se llama respuestas HTTP. Son diferentes, totalmente diferentes a los verbos. ¿Cuáles son los códigos de respuesta? Acá sí están ahí, pero mejor veamos un lugar donde esté más sencillito de leer. Ok. Espera, yo miro. Ok. Acá podemos ver ya más concretamente. Listo. Existen multitudes de códigos de respuesta que devuelve el HTTP REST, pero por lo general nosotros utilizamos mucho los 200, los 400 y los 500. Los 100 por lo general en nuestro desarrollo no los usamos. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar mucho el 200, ¿qué significa los 200? Cuando empieza por un código de respuesta 200 es los códigos con éxito regresaron cuando la solicitud del navegador fue recibida, entendida o procesada por el servidor. Los 300 son códigos de redireccionamiento, los 400 código de error del cliente que indica que hubo un problema con la solicitud y los 500 código del servidor, es decir, cuando el servidor estalla y pum, devuelve 500, normalmente es 501. Acá podemos ver cada uno de los llamados, cuando son 100, 101, está acá. Pero nosotros vamos a usar mucho el 200, que significa todo está bien. Este código es que entrega cuando una página web o recurso actúa exactamente como se espera. El 201 sí se debería estar usando, pero nosotros no lo vamos a usar. Normalmente vamos a usar el 200 para cuando todo sale bien, el 200, que normalmente se reconoce como un OK. OK significa 200, que ya les explico. El 300 no lo vamos a usar para nada, el 400 sí lo vamos a usar, que es el 400, es decir, un bad request, es decir, parcero, hubo un error o una lógica de negocio que no se completó, hay algo que es requerido, que es importante que usted mande para poder que el procesador ejecute bien, o cuando usted no tiene permisos. Parcero, usted necesita autorización, es el 401. Ahora, ahí existen muchos más, pago, pues acá es para todas las respuestas HTTP que existen. Pero los 500, vamos a los 500, el 500 y el 501 es que hubo un error de servidor, un error en el servidor. Por ejemplo, respuesta 501, que es un se llama internal server error. Creo que por acá lo podemos. Mira acá. OK, acá en esta documentación podemos ver más. El OK, que es el 200. El 400, bueno, está prohibida. El 404, que es no found, es decir, no se encontró, una mala petición, no está autorizado. Acá podemos ver de una vez el 500, vamos a ver por los 500. El 500 es internal server error, que es normalmente el que estamos devolviendo. Esos son los que vamos a usar constantemente. También se los voy a dejar para que por favor le echen una leidita y tengan más claros cuáles son las respuestas que vamos a estar usando para las peticiones en un servidor. Eso se usa tanto cuando está desarrollando código de backend o código frontend, para saber qué es lo que le devuelve el servidor y saber, hey, el servidor me devolvió como un 400, ¿eso está bien o está mal? O un 200, ¿está bien o está mal? Por eso necesitamos saber ese tipo de respuestas. Ok, entonces prosigamos. Vamos a proseguir con... Nosotros ya tenemos, creo que un DTO que se llama... Ay, no lo tenemos.
Vamos a crear un DTO para que ese DTO sea la norma general de todas las respuestas que nosotros vamos a enviar, que se llama un response DTO. En este response DTO nosotros vamos a decirle: parcero, usted se va a encargar de tener las siguientes propiedades. Isus es booleano para saber si lo hizo bien o si lo hizo mal. El mensaje es si lo hizo bien o si lo hizo mal. Y el resultado, que es un object. El resultado significa que ahí podemos almacenar todo, una consulta, una lista, todo, absolutamente todo lo que nosotros querramos. Podemos almacenarla ahí. Listo, entonces, ¿cuál es el proceso para realizar la consulta? Nosotros vamos a decir un get y pedacito. Creo que es get all. Vamos a decirle get. Esto no me liation. El nombre que le vamos a poner a este autores service. Vamos a decirle get all autores. Ese va a ser el nombre de este. Get all autores. ¿Y por qué me sale error? Ok, porque no estamos devolviendo una respuesta todavía. Nosotros vamos a utilizar algo que se llama proceso de bandera, ¿cierto? ¿Qué es una bandera? Vamos a por acá, que se llama un response, y le vamos a dejar así. Y el resultado, que por lo general es una lista, ¿cierto? Result, vamos a decir, del servicio .get all autores. ¿Y qué vamos a estar devolviendo? Decimos, bueno, para este caso no vamos a usar banderas, no vamos a usar ninguna bandera, simplemente vamos a retornar un OK. ¿Qué significa OK? Recuerden que el OK significa que todo quedó bien. OK, status quo 200. Mira, acá está la respuesta. Entonces, OK, result. Pero no es result, vamos a estar usando, se llama se llama response DTO. Tal que nos use, que esa va a ser la norma que nosotros vamos a usar para toda nuestra respuesta, es decir, todas las peticiones que nosotros vamos a hacer va a tener esa nomenclatura. Y si la hizo bien, el mensaje lo vamos a decir que es un string.empty, es decir, un string vacío, y el resultado lo vamos a guardar en el result, ¿cierto? Este es el resultado. Acá ya tenemos nuestra primera, digamos que nuestro primer servicio. Ahora vamos a decir para los otros tres que nos hace falta. ¿Cuál nos hace falta? Vamos a mirar, necesitamos el autor. Necesitamos, esto es un insert. Para un insert, ¿qué verbo necesitamos usar? ¿Un qué? HTTP post. Vamos a hacer un post, que es para crear. El parámetro que recibe el insert, la diferencia es que el get, si recibimos para ese parámetro en un get, por lo general el get recibe el parámetro como vamos a ver esto. Eso es un parámetro, ¿cierto? Recibe parámetros en el query, en la ruta. Pero los posts y los puts reciben el parámetro en el body, en el cuerpo del llamado. Ya vamos a explicar eso qué es. Entonces, el autor recibe el autor. Recordemos que esto es un async. Task. ¿Por qué es un asíncrono? Porque mire que si yo le doy así autor, el resultado de la llamada es un task.bulk. Pero eso, ¿qué es? ¿Qué es a la final? No. Necesito ponerle el await acá al llamado para que me dé el resultado. Tarán. Listo, entonces, este post que estoy indicando, parcero, este me va a recibir el autor es un post, ese autor es el que va a encargarse de ir a ese servicio que se encarga de crear un nuevo autor. ¿Qué voy a hacer yo? Acá sí vamos a crear la bandera public, vamos a poner el response
Listo, ya vamos a decir que eso es un booleano. ¿Qué le digo? Si result es true, entonces eso que está acá es igual a response, que es la respuesta. Mire que response es eso se llama bandera, para no tener que hacer varios return dentro de un método, sino que tener un solo return. Eso es una de las prácticas de clean code que se debe manejar. Es igual a el OK que tenemos acá. Listo, entonces el result es igual a esto, esto y a esto. El mensaje, ya vamos a hacer una respuesta para ese mensaje. De lo contrario, entonces es el mismo result, toda la cosa, pero ya no es un OK. OK es que lo hizo bien. Necesitamos un bad request, es decir, hubo una petición que hubo mal, no se guardó. Entonces, mire que el que es 400. Y la respuesta que nosotros necesitamos devolver es el response. Y ahí ya tenemos, si lo hizo bien, por este lado, si lo hizo mal, por este lado. Y ahí sabemos si hizo bien el proceso o no. Pero yo quiero devolver un mensajito. Pero resulta que no es bueno tener nosotros código quemado o texto quemado directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a crearnos un nuevo proyecto. Una librería de recursos. Vamos a crear una clase primero. El proyecto. El proyecto que vamos a crear, recordemos que es una biblioteca de clases, aplicación de consola, biblioteca de clases. La vamos a llamar, que ese proyecto es el proyecto common.utils, que es donde vamos a usar nosotros. Va a ser guardado dentro de Travel. El .NET Framework que estamos usando es el .NET Framework 3.1, .NET Core. Y vamos a crear una carpetica, le vamos a decir que es la número 4 y le vamos a decir que son los helpers o los common. ¿Qué son los common? Proyectos, o eso va a ser un proyecto transversal que vamos a tener acceso a él desde cualquier lado. Entonces, yo voy a utilizar, vamos a crearnos una nueva carpetica acá que le vamos a decir recursos. Resources. Dentro de este recursos vamos a agregar un nuevo ítem. Agregar un nuevo elemento. Vamos a plantilla. Ok. Lo que pasa es que cambié, actualicé eso y ya me aparece así. Buscamos acá en el buscador, seleccionamos el que llama resource. Punto Dios mío, ya no me sale. Red. Archivo de configuración de aplicaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale ya? Archivo de recursos. Es este. Archivo de recursos. Y la vamos a llamar algo que llama General Message. En General Message es donde nosotros vamos a tener todos los mensajes base. Importante esta modificación que tenemos acá, modificación de acceso, vamos a decir que sea público. Y entonces cuando es un ítem que se consultó o se insertó directamente, entonces nosotros que vamos a decirle ítem insert. El mensaje que le vamos a mandar nosotros es ítem insert registro guardado satisfactoriamente, ¿cierto? Pero si el ítem no se insertó, entonces le vamos a decir no fue posible guardar el registro, por favor intentarlo de nuevo. Eso es cuando sale un batch request 2.
Lo mismo para el, vamos a agregar toda esa configuración base, lo mismo para acá. Recuerden que sepan descargar el proyecto y delete es ítem delete. Delete. Y para la actualización, ítem update. No fue posible actualizar el registro, pero para cuando sí se hace el ítem, entonces vamos a decir registro actualizado satisfactoriamente. Acá ya tenemos esto. ¿Para qué lo hago? Para que ya tengamos mensajes preestablecidos para todas las respuestas y no tengamos que nosotros que copiar y pegar el mismo mensaje en todas las peticiones que nosotros vamos a hacer. De antemano vamos a llenar de una vez con todo lo que vamos a estar usando, que es 401, es decir, usuario no autenticado. Cuando llegue el momento lo vamos a usar. Cuando es respuesta 500, es decir, ocurre un error interno. Vamos a decirle acá bar request que son credenciales incorrectas. Y yo creo que por el momento vamos a usar esto en mail no inválido, ¿cierto? Ya tengo ya varios mensajes preestablecidos. Por el momento vamos a dejarlo así. Recordemos que el modificador público debe ser acceso público. ¿Eso con qué objetivo se hace? Ya puedo eliminar esto. Para que acá en las respuestas nosotros digamos, hey, general message, control punto, y nos haga, bueno, no nos aparece porque no hemos agregado. Y yo lo voy a agregar desde el domain. En el domain voy a agregar la referencia del proyecto, porque es un proyecto nuevo que acabamos de agregar, y por referencia ya me aparece acá en el web. Entonces, general message, y también, bueno, agregar los útiles acá. Ahí dice que necesitamos que haga using, y ya que haga using punto ítem no insert. Entonces el ítem no insert, que no significa, hey, dice no fue posible guardar el registro, por intentarlo de nuevo. Y acá en el ítem insert, cuando se insertó, entonces le vamos a decir ítem insert parcero, se agregó el registro satisfactoriamente. Ahí ya tenemos las dos respuestas, ¿sí o no? Entonces, mira que todo con un solo return es más fácil, más mantenible este código que estamos haciendo acá a el editorial que tenemos por acá. ¿Dónde está el editorial? Editorial para crear, solo para crear fueron menos menos código acá, pero igual es más complejo, ¿no? Pues no tenemos facilidad de modificar si se hizo bien o no y demás, ¿cierto? Entonces, insertar usuario, ya lo tenemos acá, que es un HTTP post. Vamos a actualizar el usuario. ¿Qué necesitamos para actualizarlo? HTTP, ¿qué llamado es? Muchachos, el HTTP pub. El pub es el actualizar. Y recibimos un consult de teo, exacto. Entonces le vamos a decir update autor, insertar, listo. Es un put, consultar, actualizar, y es el mismo proceso. La diferencia es que el ítem acá es ítem update, y acá es ítem no insert. Ítem no actualizado. Venga, yo creo que podemos hacer algo mejor, hombre. Para en el response vamos a decirle que ese es un vara
res, respawn, result, eh, vamos a decirle, le damos response. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una cosa que se llama un ternario. Es decir, si esto es verdadero, entonces le vamos a mostrar este mensaje. De lo contrario, le mostramos este mensaje. It no day, it no day. Así nada más tenemos un solo response. Y acá hacemos la validación. No tenemos eso, le hicimos response. Action. Action. Listo. Ya tenemos. Ya leemos el action. Entonces lo retornamos. Uno lo hacemos así y el otro lo hacemos así. Yo creo que me gusta más así. Vamos a hacerlo así. Bueno, a partir de todo lo voy a hacer así. En aquí lo voy a dejar así. Uno así y el otro así. Hey, para la eliminación, que es el último que nos hace falta. ¿Qué necesitamos para la eliminación? Recordemos que es http delete. http delete. http delete. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? El ID autor. Delete autor. Vamos a ponerla acá y basamos el parámetro que estamos recibiendo como ahí. Y le vamos a decir delete, item delete. Y le vamos a decir delete, item no delete. Es decir, si lo hizo bien, ítem eliminado satisfactoriamente. De lo contrario, parcero, tuvimos un problema. Y acá es donde revolvemos el resultado. Hasta aquí ya tenemos nosotros todos nuestro cruz base, que es el insertar, que es el actualizar, que es el eliminar y que llamamos todos nuestros índices. Ahora vamos a ver eso en la vida real, cómo es que se utiliza. Pues recordemos que nosotros lo vamos a hacer con vista detalle. ¿Cómo es vista detalle? Según lo que les mostré ahorita en el proyecto, en el primer proyecto que vimos como ejemplo. Entonces vamos nosotros, vamos a ir a la vista y bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya no, en el index, ya no vamos a estar trabajando con... De hecho, podemos correr el proyecto. Vamos a eliminar todo eso que tenemos acá. Vamos a correr el proyecto y vamos a estar trabajando con el proyecto en ejecución. Dice que tenemos un error. El error es en dónde. Vamos a ver. Listo. No teníamos ninguno. Bueno, en Travel, en el chart voy a agregar otro acceso. Acá tenemos index. Y duplicamos esta línea de código, que sería editorial. Y sería editorial. Aplica, llama al index directamente.
Entonces creo que número de ejecución, entonces vamos a recargar para que no aparezca la editorial acá. Recordemos que la primera vez siempre es un tantico demorado. Acá vamos a aprender a usar el inspeccionador de código. Podemos hacer de dos formas. Una, dando los tres punticos que tenemos acá y vamos a inspeccionador. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Qué pasó? Bueno, acá, clear hecho, clear hecho, clear hecho y le damos a inspeccionar. Bueno, acá me lo tiene por acá abierto, pero yo lo... Normalmente a usted le debe aparecer acá abajito. Pero entonces, usted le da clear hecho y acá ubica en donde lo quieren ver ustedes. Acá vemos el código HTML y acá la consola. Nuestra consola va a ser el mayor aliado que nosotros vamos a tener. En elementos vemos el código HTML. ¿Por qué? Porque en consola es donde vamos a mostrar un montón de mensajes para verificar que estamos bien. Hola mundo no tiene ningún acceso porque lo acabamos de eliminar. Vamos a hacer una modificación de hecho en el hola mundo. Y yo quiero que en el index, ese index que estamos ahí, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a trabajar con esta estructura. Listo. Pero todas válidas si es administrador. Listo, empecemos a organizar todo esto. Entonces la vista, el índice acá, este índice es el título que estamos viendo acá. Trae el punto index. Editorial también, punto index. ¿En qué carpeta estamos? Index. Entonces yo le voy a quitar el index por autor. Autores. Si miramos el autores, acá ya podemos ver que acá el título nos cambia ya de index a autor. Esperemos que refresque. Recordemos que la primera vez demora un tantico, aunque es a la segunda. No debería demorar tanto, hombre. Que no estás consultando nada. Pero bueno, ya. Listo. Ya tenemos autores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer algo como... Vamos a crear un div. Ya ustedes deben de tener la lógica de Bootstrap. Entonces vamos a crear un row. Recuerden que el row es para que nos abarque toda una fila completa. Entonces dentro de ese row vamos a tener otra clase que se va a llamar una. La primera se va a llamar, la vamos a poner class, la vamos a poner call md6, es decir, que me ubique la mitad de las columnas, porque el row recordemos que tiene 12 columnas. Vamos a poner un h1 que es un título. Vamos a poner listado de autores. Vamos a refrescar y debería de aparecer listado de autores. Aquí. Pero yo quiero que el código donde estoy, que por acá abajito tengamos un hr, que es como una linecita que nos aparece ahí. Si refrescamos verla acá, esta linecita. ¿Cómo refresco yo? Bueno, hay dos maneras de sacar el inspeccionador: clear hecho, inspeccionar, o control shift C. En control shift C sale. Por lo general yo soy más acostumbrado a sacarla con control shift C. Control R, refrescamos la página, o con F5, pero me queda más fácil control R. Y control shift R, borramos caché. Listo, entonces tenemos lista de autores. Recordemos que eso me consume la mitad. Mire acá, si le vamos a inspeccionar acá en este icono que está acá, nos dice: hey, parcial, tiene un row, pero está usando además la mitad. La otra mitad está vacío, no se está usando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la otra mitad? Vamos a agregar un botoncito. ¿Qué vamos a hacer con ese botoncito? Ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese botón, pero por el momento vamos a que es call md6. Listo, en ese botón vamos a agregar
es un botón, ¿cierto? Y vamos a crear un botón dentro de las propiedades que tiene el botón. Le vamos a decir que es va a tener la siguiente clase. Ya yo me sé las clases de memorias, pero ustedes pueden venir a Bootstrap, y acá en Bootstrap, en documentos, ustedes buscan contenido, botones, y mire, acá el primary, el secondary, de qué color lo quiere usted, de acuerdo a cómo está acá. Para que me aparezca solito, que es como yo lo quiero, es btn primary. Entonces es btn guión primary, cierto, btn guión primary, y le vamos a decir que eso se va a llamar nuevo autor. Listo, vamos a refrescar y vamos a ver si es verdad que nos sale eso. Listo, acá lo tenemos, pero a mí no me gusta ese botón ahí. Yo quiero ese botón por acá en el fondo, cierto, y ojalá centradito en ese cosito. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para centrar ese botón? La próxima clase nos damos cuenta. No, mentiras, vamos a hacerlo en este momento, pero antes de eso vamos a agregarle un icono, cierto, para que sea más bonito. Recordemos que los iconos lo tenemos por acá en el font. ¿Dónde está mi querido amigo fonts? Acá. Vamos a ver un icono de insert. Vamos a ver si aparece así, insert. Add. Ok, acá sí no aparece, pero entonces feature. Me gusta este de acá, pero yo lo quiero o este círculo, pero yo lo quiero light. No lo quiero que sea tan así, tan grueso. Entonces damos clic y acá nos aparece las HTML que necesitamos usar. Y aquí vamos a hacer la prueba de juego para ver si nos funcionó los iconos que agregamos nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros agregamos el font awesome por allá? Vamos a verificar y bailas. Hubo un error. Vamos a verificar primero. Vamos a verificar con este otro código. Pero yo hago un ajuste acá. Recargamos y bailas. Es decir, habemos error con el font. Vamos a verificar nuestro querido layout. ¿Dónde está el layout? En el layout estamos nosotros agregando el font AS1 y este condenado no nos quiere reconocer. Vamos a verificar con el CNN a ver si así si lo reconoce, y ya miramos si es por la nomenclatura como nosotros llamamos eso. Listo, mira que acá tenemos lo mismo, css admin.css. ¿Qué hacemos? Recargamos. Y sí, señor, era el código ese. Vamos a darle control Z acá en el círculo que era el que yo quería y recarguemos. Ok, resulta que a veces esto cuando dice min no es que sea min, no es que seleccione todos directamente. Entonces nosotros debemos seleccionar, creo que es el regular, far regular, el normalito.
solid, como lo tenía yo acá, es fafas. Esta versión no me está convenciendo ya mucho. Es la 6. La 5, la 6.0. Life are regular, vamos a ver si reconoce el regular. No reconoció el regular. Se supone que nosotros agregamos la 6.0. Vamos a verificar ya la probamos. El team, vamos a verificar el team. Recarguemos. Y tampoco nos la reconoció. El normalito, que es el solid. Guardamos cambios. Refrescamos. Y el solid sí la reconoció. Entonces, al parecer, nosotros vamos a tener que usar solid. Vamos a ver esto. Negativo, solamente el solid. El solid es el que nos funciona. Entonces, no autor, solid. A mí me gustaría que eso estuviera un tantico más separadito de acá. Nosotros podemos hacer esto modificándolo directamente acá con la hoja de estilos. Si nosotros miramos acá tenemos el botón. Mire que tenemos un botón. Y acá tenemos el icono como tal. Pero si yo le pongo un margin de 10 px, de que me lo pone más grande, y le pongo un margin red LED, que es a la izquierda, de 5 px. Perdón, es a la derecha. Margin red right de 5 px. Mire que ya me lo separa. Así me gustaría a mí, que eso tuviera margin red. Entonces, nótese, yo voy a copiar esa línea de código y vamos a crear una nueva sentencia CSS en nuestro código. Nosotros acá tenemos en el archivo root, tenemos CSS, tenemos todos los CSS del sitio, pero nosotros podemos cambiar eso fácilmente. Recordemos que punto en CSS es una nueva clase que nosotros vamos a crear, un nuevo estilo CSS. Le vamos a decir icon. Vamos a ponerle pequeño. Icon margin. ¿Cierto? Icon margin, y le decimos que el margin es este. Nosotros guardamos. Porque naturalmente si yo reinicio, mire que vuelve y se pega. Pero lo que yo quiero es que tenga esa clase. Dentro de la clase yo le pego el icon margin. Mire que yo creé esa clase acá. Y vamos a verificar. Borremos caché. Y mire que ahora sí si miramos, este botoncito ya tiene el icono, ya tiene un margin. Icon margin de 5 px. Que así si nos gusta, así es como yo lo quiero. Listo, pero entonces ¿qué es lo otro que no me gusta? Esto de acá. Vamos a decirle que este botón, decirle un float a la derecha. Mire que ahí se corrió hacia la derecha. Float right. Listo. Float right se corrió directamente hacia la derecha. O sea que ahí ya sabemos cómo lo vamos a correr. Pero me gustaría también que fuera como un margin de 10 px. A ver, listo, ahí se centra un poquito. ¿Sí ve? Que ahí se ve un poquito mejor, ¿no?
Vea, si lo miramos así en computador grande, una pantalla grande, ya tenemos un autor más centradita. Aquí estamos directamente modificando con el front. Listo. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a crear otra clasecita que vamos a llamarla button title. Esa clase de button title va a tener un float hacia la derecha, right, y va a tener margin. Yo le dije que margin de 10 px. 10 píxeles significa margin que va a aplicar en todo. Y entonces si miramos el index, en el botón voy a ponerle button type. Y si recargamos, mire que ya automáticamente lo tenemos hacia la derecha. Listo, ya tenemos un botoncito, listado de títulos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder continuar? Pues nada más mostrar el listado de ¿qué? De autores que nos hace falta. Guardo acá y ya se llama cruz base.